Hola, estamos en un nuevo programa del Cuarto de Reflexión. Hoy tenemos un invitado muy especial que lo vamos a ir presentando y vamos a tener un diálogo enriquecedor con él. ¿Cómo te va, José Miguel? Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. está también? Un saludo grande para nuestra audiencia. Y para Trading Card, la Trading Card, la mejor mejor esquina esquina del del, país. del país. Casi no olvidamos de ellos. Acá está. Gracias por Yo este espacio. Che. estuve mirando los autos que llegaron. Sí, Fantástico. fantástico. Les va muy bien. Yo creo que deberían hacer un esfuerzo Yo creo más que grande que... algún descuentito de- para los televidentes del cuarto de reflexión Tiene que haber, tendríamos tiene que que haber. Por tener, acá está el ¿verdad? dueño, sí, le veo pálido. Que no Sí, sé si. sí, no, bueno, pero el descuento siempre es importante para los que son fieles Total, al podcast. A totalmente. todo esto, eh, televidente de televisión, el que mira podcast, que la No, audiencia, no, ¿verdad? audiencia, ya se queda como audiencia. Cada vez se consume menos Sí, la televisión y lo que uno ve mucho es las redes sociales, YouTube. Cuando tenés tiempo y lo que consume más la juventud es el clipeado. O sea, de esto que nosotros vamos a hablar, van a salir pequeños recortes, un minuto. Bueno, eso es lo que la gente sí, va pero a ver. tarea para la próxima vez. El que ve podcast se le Que dice como, como no, audiencia, acá ¿verdad? nos van a ayudar Sí, acá nos van a enseguida. ayudar Acá está. enseguida. Sí, realmente, Fabián, hoy tenemos un invitado De lujo, de lujo, totalmente. de primera. Hoy estamos con el secretario ejecutivo de la CMI, de la Confederación Masónica Interamericana, Rubens Ricardo Franz. Él nos visita ni más ni menos que de la bellísima Camboriú, estado de Santa Catarina, Brasil. ¿Cómo estás, Rubens? Sim, bien, um gosto estar aqui em Paraguai. Na verdade, é lujo e um privilégio estar aqui novamente com vocês. Perdão por el portunhol, ok? Se entiende A todos. Acá, perfecto. no, y Se aparte entiende. acá, acordate que acá nos ve mucha gente que está en Ciudad del Este, Sí, entonces, sí. mucha gente que fala portugués, entonces você puede hablar portuñol tranquilamente. Tranquila. É honor estar aqui com vocês neste programa, principalmente contigo, Zacur, como grande maestro, Muchas gracias. contigo que está aqui e falando com este público fantástico, principalmente interactuando com os jovens, com as pessoas que têm curiosidade de conhecer um pouco mais de maçonaria, um pouco mais de aspectos interamericanos como um todo, porque é um continente belíssimo, a par dos problemas que todos temos, pero é belíssimo. Sí. Primero justamente para nuestra gente que no es iniciada en la masonería, ¿qué es la CMI? Rubens, ¿qué Uau. es la CMI? A Confederação Maçônica Interamericana foi fundada, instituída em 1947. Mira, vocês que estão nos mirando neste momento, temos que entender que 1947 são 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ok? El momento em que nós não teníamos as comunicações que temos hoje, internet, a telefonia era muito precária, muito sencilla, basicamente com correio. E quando se habla em correio físico, estamos falando em trânsito, em manejo de mensagens que levavam semanas, meses para chegar um ponto ao outro. Então, essas pessoas em 1946 tiveram assim, Visión. a visão, né, de congregar a maçonaria interamericana, porque a maçonaria é clave no manejo de um tema muito sencillo e muito complexo, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, o princípio de fraternidade, logo depois da guerra, tiveram a visão e a articulação de trazer todos a Montevideo em 1947 para instituir a Confederação Maçônica Interamericana, que hoje está instituída em todo o nosso continente. Estamos hoje manejando 95 associadas confederadas em 26 países, trabalhando com 5 línguas distintas. Vamos a explicarle a la Sí. gente, los miembros de la CMI son grandes logias, ¿vale? Es decir, Sim, son las instituciones regulares. regulares, claro, son las instituciones que rigen la masonería regular de cada uno de los países de nuestra América, ¿verdad? Sí. Porque en realidad hay miembros que son de Sudamérica, de Centroamérica, Las de Antillas. de Norteamérica, de las Antillas.
Pero Fabián, fíjate qué complejo habrá sido en el 46. Sí, por las comunicaciones. No es luego por las comunicaciones. Ideológicamente hablando, Ajá. Guerra Fría. recién terminaba la guerra, Iniciando Guerra Fría. iniciando la Guerra Fría, mucha polarización de pensamientos, Todavía. y que una institución como la masonería haya podido congregar, con las limitaciones de comunicación que menciona Rubens, gente de tantos países para fundar una institución que, ojo, es el equivalente a lo que sería OEA. la OEA. Justamente, ¿cómo son las reuniones? ¿Son reuniones anuales obligatorias o son otra vez zonales? ¿Cómo son las reuniones? Tenemos asambleas generales, né, estatutariamente trianual y con una preparatoria, pero actualmente actuamos anualmente con asambleas, né, pero tenemos dividido nuestra geografía en 6 distintas zonas. Ya. Então, temos a zona 6, onde está a grande loja simbólica de Paraguai, que integra principalmente Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, aí mais Europa, né? Portugal, Claro, Espanha, Itália e Chile, que aqui está. Aí temos a zona 5, que é Brasil, zona 4, que é Equador, Venezuela e Colômbia, zona 3, Centro-América, zona 2, Caribe, Porto Rico, República Dominicana e mais França, em outro ponto, e zona 1, México. Son dos zonas que son un país entero, México y Brasil. Que son, Sí, son sí. una zona cada Claro, uno. consideramos Sí, que porque Brasil son enormes. es que Sí, es totalmente. un continente. Yo estuve viendo documentos de la CMI, las reuniones, o creo que llamaste asambleas. Assembleias. Las asambleas y los temas que trataban, estamos hablando de la década de 1940, 1950, donde hablaban de laicismo, todavía esa cuestión de la confrontación Iglesia Católica, masonería en aquella época, Estaba todavía. y también temas que eran muy polémicos por lo que se estaba viviendo en la región, como aspectos relacionados a la democracia, la libertad de expresión. Y a mí me llamó la atención que en 1960 hablar de eso en medio de la Guerra Fría, donde muchos de nuestros países tenían dictaduras, y la CMI instalaba eso a través de sus grandes logias, o sea, a través de las grandes logias de los respectivos países. Hoy, ¿de qué habla la CMI con sus miembros? Tenemos distintos puntos, pero por incrível que pareça, estes pontos continuam nas mesas de debates, porque com a complexidade que temos em nossa idiosincrasia, nossa história e todo o continente latino-americano, o tema democracia, liberdade de expressão e pensamento continuam ativos. Por incrível que pareça, ainda Todavía. Sí, sí, todavía todavía. em pleno século XXI, temos problemas de liberdade de expressão e pensamento. Por incrível que pareça, sem entrar no aspecto ideológico, político, porque a maçonaria tem algo muito claro para nós. Nós respeitamos as religiões, respeitamos as distintas correntes de pensamento, ou seja, respeitamos a opinião e a postura de cada pessoa, pero não pode afrontar os princípios de igualdade, fraternidade e fraternidade, ok? E em nosso continente, por incrível que pareça, lá na segunda metade do século XXI, ainda temos problemas de liberdade de expressão e pensamento, e também em aspectos clássicos, como se define democracia. ¿Cómo? Una cosita Sí. más bien. Mira, los temas que se tocaban en aquella época Sí. eran disruptivos, Sí. no solamente a nivel social, a nivel masónico. Sí. Fíjate que la CMI comenzó hablando de la mujer y Sí. de potenciar a la Sí, mujer. sí, sí, recuerdo. Así que los temas no es, no, No. y en aquel momento, bueno, hoy ya hay como que una visión, el pensamiento está mutando con relación a masonería y Estamos mujer. hablando de 70, 80 años. No, Por claro, eso. tocar mujer y masonería en aquella época era sumamente disruptivo. Pero, ¿y cómo ahora, cómo se eligen los temas? O sea, ¿cuál es la institución dentro de la CMI o
o el departamento o la dirección que baja los temas para las regiones, para las diferentes zonas, por ejemplo. Mira, en las zonas tenemos las asambleas zonales, ¿ok? Sí. Entonces, a la gran asamblea, y tenemos un consejo ejecutivo donde está el presidente, la presidencia de CMI, tenemos los vicepresidentes, que son los que presiden las seis zonas que están, y más el secretario ejecutivo. Entonces, este es el consejo ejecutivo que efectivamente con la gran asamblea define la planificación de trabajo por los 3 años, ¿ok? Pero, además de eso, cada zona tiene sus temáticas propias. Por ejemplo, la parte sur de la América tiene una idiosincrasia, tiene una realidad socioeconómica distinta de otras partes de nuestro continente. Entonces, cada región, nosotros además de los proyectos que CMI tiene, né, vamos personalizando de acuerdo con cada característica de cada región. Pero un tema que es muy importante en ese momento también, né, es cómo integrar la masonería con los jóvenes, né, efectivamente con los cambios que estamos viviendo el día de actualmente, né, los impactos de la tecnología. Estivemos recentemente em Santiago de Chile com a Diretiva de Desenvolvimento Social de CEPAL, donde nos adelantou, e me parece que já foi publicado, o novo relatório de CEPAL, donde uma das preocupações fundamentais de eles, que me parece que são de todos, es la educación de nuestros jóvenes. Sí. Porque, mira, estamos en un periodo en que la tecnología cada vez más se hace presente en nuestras vidas. Totalmente. El impacto de inteligencia artificial y todo más que va veniendo ahí. La pregunta es, ¿cómo nuestros niños en nuestro continente van a se conectar a esta nueva realidad? Cuando muchos de nuestros niños siquiera tienen contacto con tecnología de forma directa. Entonces, ¿cómo estos jóvenes, cuando llegar en la parte de la adolescencia, la juventud, la edad adulta, como profesionales, cómo ellos van a interactuar entre comillas, en un mercado, en una realidad socioeconómica muy distinta, donde la capacidad de las habilidades del siglo XXI tienen que estar inherentes, y ellos no tienen esto. Entonces, isso é uma preocupação de nós outros. Como efetivamente vamos não impulsar, ajudar, né, que as distintas regiões, as zonas, que com seus distintos governos, que temos que respeitar, né, que podamos efetivamente elevar o nível de la educación de nuestros niños para que estén adecuados al siglo XXI. Es una de las preocupaciones. Es un desafío enorme. Estamos hablando de un desafío que es mundial. No estamos mundial, claro, pero fíjate, Fabián, que lo que nos está comentando Rubens te da la pauta de que la CMI no está involucrada solamente en asuntos masónicos, ¿no? Y me doy cuenta del nivel también. Claro, el nivel es importante. Por el contrario, sí. Lo que se busca es usar la masonería de los distintos países de Latinoamérica como plataforma para influir positivamente en la sociedad, para ayudar a todos estos temas que son realidad. Esto es realidad nacional. Esto es realidad nacional. Te cuento una cuestión histórica, un dato de color histórico. Hace poco estuve en Montevideo. No conseguí ni que me presten, ni menos que me regalen todavía para el museo, pero vamos a seguir haciendo el intento. Y me mostraron, te contaba Rubén que Montevideo fue la reunión fundacional de la CMI. Sí. Y me mostraron, y lo tuve entre manos, el cartelito, el acrílico de Paraguay sí. Que se usó en la mesa redonda de fundación de la CMI. A propósito, la Gran Logia Simbólica del Paraguay es fundadora de la CMI. Sí, el delegado de la Gran Logia Simbólica del Paraguay estuvo presente en aquel 47. 1947, cuando se funda la CMI. Y con respecto a temas masónicos, ¿cuáles son los aspectos masónicos que trata la CMI? Nosotros, la CMI, primero, respeta y debe respetar la soberanía de cada distinta grande logia. Sí. O sea, cada grande logia, como la Grande Logia Simbólica de Paraguay, es soberana
con sus acciones, pero la CMI es un órgano integrador, principalmente, né, que trata de proyectos y acciones que ellos pueden involucrar de acuerdo con sus características o necesidades, ¿ok? E também apoiando nossas grandes lojas para que desarrollen sua membresia, né? E principalmente conectando a nível interamericano. Mas sempre deixando muito claro que cada grande loja é soberana. E aproveitando, Sí, se me permite, né? sí, claro. Vamos inaugurar 26 com seminário. 26 de diciembre. Não, ano 26 ah, de janeiro. 2026. Já estamos Ah, aí, ya. já estamos muito cerca. Com um seminário muito importante sobre segurança transfronteiriça em El Salvador e devemos estar aqui em Assunção Junio. em junho tratando com o tema de comunicação e seus impactos na sociedade e maçonaria. Sí. Correcto. Aqui com a grande loja, ou seja, traindo justamente temas contemporâneos, não necessariamente maçônicos, mas para que podamos aí reflexionar, né, efectivamente no nuevo momento e estamos mais conectados com a sociedade. Nuevamente, para que la gente entienda, ¿cómo aterrizan esas decisiones en las grandes logias? O sea, yo entiendo, vos al ser gran maestro sos parte de nuestra zona. Correcto. Y se toman... O sea, de la zona a la que le corresponde a a Paraguay, Paraguay. que es la sexta. Bueno, Paréntesis. Sí. Hoy preside la sexta zona el gran maestro Pablo Lázaro, ya que es Argentina. Argentina. de Argentina. Bueno, correcto. cuando se toman decisiones dentro de la CMI, ¿cómo vos traes eso a Paraguay? ¿Cómo vos transformás eso que se trató? Si es que se puede. Y si es que, de alguna manera, como dijo Rubens, se respeta la Claro que se autonomía respeta, de claro, cada gran logia. claro. Pero si eso no colisiona, ¿cómo vos aterrizás eso a Paraguay, por ejemplo? Básicamente lo que hace la CMI es sugerir dentro de todo, ¿verdad? Pero cada gran logia obviamente es soberana de implementar o no implementar determinado lineamiento, determinada decisión. Ahora bien, dentro de la autonomía que tenemos de las grandes logias, parte de nuestra autonomía funciona en el ejercicio de ser miembro de la CMI. Sí. O sea, yo entraría en conflicto con mi propia autonomía si desde mi autonomía decido adherirme a la CMI y después lo que dice la CMI me pasa por arriba. Claro. Sería un Sí, sí, sinsentido. sí. Sí, Entonces, sí. si bien es cierto, la CMI sugiere, no impone, cada gran logia es soberana de tomar o no tomar determinado lineamiento, se supone que como una gran logia en ejercicio de su libertad se adhiere a un estamento internacional, bueno, se supone Que tiene que lo hace asumir. para recibir su Sí, lineamiento. sí. Eso y eso funciona así, no solamente en masonería, funciona en las Naciones Unidas, funciona en la OEA, funciona exactamente igual. De hecho, el mismo principio de funcionamiento, ¿verdad? E nesse sentido, antes disso, quando se trabalha um projeto, uma ideia, quando se vai para a Assembleia, se traz os distintos posicionamentos e a realidade de cada país, de cada grande loja. Ou seja, quando se toma uma decisão, quando se decide, né, efetivamente, já, não digo consensado, mas a maioria absoluta já está convergente na ideia. Claro que, dependendo da realidade de cada país, de cada pueblo, de cada grande loja, isso pode ter uma velocidade um pouco maior ou um pouco mais despacito, pero sempre ajustando de acordo com a realidade de cada local. Rubén, hay cosas que yo no conozco mucho y es la realidad de un país tan grande como Brasil con respecto a la masonería. Que uno puede ver redes sociales hoy en día que son miles, están en todas partes, en las ciudades más importantes, en las ciudades más pequeñas. Entre paréntesis, ¿cuántos masones regulares hay en Justo, Brasil? iba a yo le preguntar iba a eso. preguntar. Sí, claro. Somos em torno de 200.000. 200.000 masones regulares. Sí. Y esos 200.000 masones regulares, ¿en cuántas entidades están? ¿Cuántas grandes logias? Pero antes de que Sí, Rubén sí, avance, sí. vamos a explicarle a la gente qué es lo que es regular. Sí, sí. Porque Ojo que Rubens- vamos a hacer un programa sobre esto. Claro, que va a pero salir, pero expliquemos para que... Un porque pequeño avance. Sí, un pequeño avance. avance, Sí, porque sí, como Rubén dijo que un requisito para que una potencia sea miembro de la CMI es sí. La ser regularidad. regular. Sí. Entonces, para que la gente entienda qué es lo que es regularidad o de qué es lo que hablamos cuando hablamos de regularidad.
Cuando hablamos de regularidad, estamos hablando del cumplimiento de determinados estándares normativos Exacto. que permiten que otra gran logia, otra potencia, te reconozca como gran logia. Básicamente es una garantía de homogeneidad en determinadas condiciones o requisitos. Esos requisitos pasan desde la regularidad de origen, por ejemplo, pasando a ciertos modos de hacer masonería, ¿verdad? Por ejemplo, el reconocimiento de la presencia de un ser superior, es decir, hay una serie de estándares. Pero básicamente son las reglas que hacen que un masón sea reconocido como masón por otro masón, que una logia sea reconocida como logia por otra logia, Y o una que una gran logia por sea otra gran reconocida logia. por otra. Eso es regularidad, ¿verdad? ¿Cuántas grandes logias regulares hay en Brasil? Mira, en Brasil tenemos efectivamente tres columnas, ¿no? Toda la origen de la masonería brasileña parte del Gran Oriente de Brasil. Sí. Punto. Es el punto fulcral, el inicio de todo. Después de eso, tuvimos dos grandes eventos, ¿no? Donde surgieron las grandes logias brasileñas y los grandes orientes brasileños. O sea, tenemos tres columnas actuando en todo el Brasil. Entonces, prácticamente en cada departamento, en cada estado, tenemos tres ¿Cuántos estados son? Organización, son organismo. 27 27 por 3 entonces. por 3. Estamos hablando de casi 90. Bueno, el Sí. GOP es uno solo, GOP porque es ellos, uno solo. porque ellos No, son, el 81. GOP es Federativo. 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 Los demás son estatales. Los demás son Y como por ejemplo la GOP, el GOP, el GOP que es el Gran Oriente de que Brasil. es todo Brasil, ¿cómo elige sus autoridades? De las grandes logias, eso no nuevamente. Somos todos integrados. Hoy, actualmente, todo territorio es compartido. Estamos unos 10 años para acá. Sí, ¿no? más o menos. Estamos todos integrados. Vos sabés que el GOP es nuestro abuelo. Sí, porque el que le reconoce a Uruguay. Sí. Claro. Y claro, sí, es El GOP es la madre, o el padre de la de masonería la uruguaya. masonería uruguaya. Y La nosotros masonería somos- uruguaya es madre de la totalmente. masonería paraguaya. Así que viene Era siendo así. nuestro abuelo. Nuestro abuelo. El GOP. Ahora, entre paréntesis, Sí. Rubén pertenece al GOSC, al Gran Oriente de Santa Catarina, que es una potencia tremenda en el Brasil. ¿Cuántos son en Santa Catarina? Regulares, Regular, las tres. las tres. Las tres, prácticamente 18.000. 18.000. Más o menos, sí. Son Rubén fue gran cuatro gran veces más que- maestro. cuatro veces más que nosotros. En un solo Sí, estado. en un solo estado. Sí, Son 7 millones de habitantes. Rubén fue gran maestro en su momento. Yo a Rubén lo conozco desde que tenía el pelo, Oscuro. Ma- el más- pelo más oscuro, oscuro. ¿verdad? Los años pasan, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, no para entender la dinámica de la complejidad del tamaño, porque Claro. es Brasil y se entiende el tema de que sea una sola zona. Lo mismo pasa con México. México. Ojo, y también se entiende que puedan convivir en Sí, tres armonía, organizaciones claro, diferentes. tres pilares diferentes regulares. los Son tres. más de 200.000 masones. ¿Y cuántos millones de habitantes más o menos tiene Brasil? 200. De 200. 200. Más. O sea, y eso hay veces, la mayoría de las veces, le 0,1%. explico a la gente que me pregunta, por ejemplo, ¿por qué Paraguay no puede tener una organización Distinta, claro. parecida a la que tiene Brasil? Porque tenemos dos realidades demográficas, pero radicalmente distintas. Abismal. Partiendo de la cantidad de habitantes que tenemos en el país, luego Totalmente. pasando por la distribución. Hoy veníamos hablando con Rubens. Uno en el Brasil, uno encuentra una logia masónica en el pueblo más lejano que se pueda imaginar, Sí. pero por la permeación que tiene la población en los diversos estados. No es como Paraguay, que tenemos concentrada la población en 4, 5, Sí, que son 6 o son- 7. y uno que el foco principal que es central. Es central. Es central, Entonces, total. nosotros en la masonería paraguaya no podemos darnos el lujo que tiene la masonería brasilera de poder Mexicana, compartir el sí. territorio, o la mexicana, o la norteamericana, de que son compartir, enormes. de compartir el territorio. Son enormes. Es otra realidad demográfica. Ellos necesitan de esa estructura para poder estar ordenados. Y además,
tú que és historiador, Sí. le gusta historia, Brasil tiene una característica, nosotros, claro, tuvimos algunos conflictos internos, estuvimos involucrados en algunas guerras, pocas, así como Bueno, Paraguay. Sí. ella un poco Pero- grande es sí, la de sí. Paraguay, justamente. Pero dentro del territorio brasileño nunca tuvimos un gran conflicto. Por ejemplo, México tuvo grandes revoluciones. Sí, sí, sí. Claro. Eso les, Sí. les afectó. Y las farropas, que estamos hablando en La parte sur. 1830, que ya Y la hace- parte sur del sí, la país. parte sur né? nada más, sí. Por ejemplo, Paraguay tuvo un conflicto con Brasil y con Argentina que les afectó mucho. Sí, sí. Sí, historicamente. sí, Então, o país não teve, enquanto o país como um todo, não teve um grande evento que lhe afetou como um todo. E aí há um mérito, Zacor, que é grande no Oriente Brasil, que quando desde 1800 e pico, quando começaram a tratar da maçonaria, né, eles tiveram capilares, como diz Capilarizaram. capilarizaram, e hoje, por exemplo, me chama a atenção, por exemplo, Amazonas, né? Amazonas, há hoje um grande maestro quando vai visitar uma loja mais distante, ¿Dónde es Manaus? de Manaus, por exemplo, partindo de Manaus, ele tem que tomar um voo de 2 horas e seguir mais 2 dias de barco. Hoje. Agora, imagine-te lá em 1800, Sí. no ciclo da goma, da borracha. Sí. Sí, sí, sí. Eles estiveram aí. Então, mas o ponto fundamental aqui, que lhe gusta da história, que nós, claro, tivemos conflitos regionais, como na parte sul, com farrapos e outras mais arriba, mas nunca tivemos um grande conflito nacional interno. Sí. Então, eu creio que isso também facilitou esse processo, diferente de México, diferente de Colômbia, que teve um problema com as FARC. Pero Y- además ellos tienen una cuestión que yo también creo que influye, el tema, la distribución geográfica. Também. Brasil siendo un continente, la idiosincrasia Sí. del brasilero del sur Es no diferente. es la misma No, que la del brasilero Pero del los regionalismos son fuertes. y yo estaba hablando con los hermanos colombianos. En Colombia también hay varias grandes logias, pero en regiones demográficas totalmente diferentes. La costeña es como si fuese otro país Sí, de, otro de la país. gente de la cordillera. Sí. Pero es otro, se habla de manera diferente, se come otra comida, tienen otra cultura. Hay diferencias, por ejemplo, de Paraguay, que son una planicie. Hasta las tonadas son... Por eso se habla de una tonada, manera sí, diferente, totalmente tienen otra... Rubens, el programa dura media hora más. ¿Te quedas con nosotros media hora más? Vamos, No puedo acompañar media hora más, tenemos ya una pausa. Sí, tranquilo. Bueno. Dale. Se quiere. Volvemos Volvemos enseguida. enseguida. Volvimos a nuestro segundo y último bloque del cuarto de reflexión. Estamos, como saben, con Trading Card, la mejor esquina del país, que ya hablamos con el dueño y vamos a ver si conseguimos un descuentito para No, nuestro 10% de 10% descuento. para nuestra audiencia. Cuando vengan a Trading Card, digan que vieron este programa Sí. del cuarto de reflexión y van a tener un descuento. Bueno, volvemos con nuestro invitado de lujo, realmente es un invitado muy importante. Para los que están viendo el programa, que ya van a tener un poco una dinámica diferente con respecto a entender lo que es la masonería. Claro. Y para esta entidad que es la masonería, Rubens es uno de los personajes más importantes de la región. No, no, ni siquiera la región, Del del mundo. del mundo. No, Rubén es conocido mundialmente. Rubens, ¿cómo tu acercamiento a la masonería? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo empezaste en el mundo de la masonería? Buena pergunta. Mira, eu ingressei na maçonaria em 1992. Hoje tenho 62 anos. E naquela época eu presidia um clube rotário na cidade chamada Rio do Sul, que é o centro de Santa Catarina, muito chiquita, né? E estava Naciste ahí.
nací en una ciudad vecina muy pequeña, ¿Qué se llama? Trombudo Central. ¿Cómo se llama? Trombudo Central. Trombudo Central. Es una ciudad que renunció a la característica de ser grande. Ah. ¿Ok? ¿Comprende? Sí. Pero crecí y después fui a Blumenau, donde es mi logia, y hoy resido en Balneario Camboriú. Y ahí en 92 fui iniciado por un movimiento rotario, certamente, y también porque ahí muy joven me involucré con temas de participación sociopolítica. Muy joven. Diretórios de universidades, enfim, me meti aí. Pero primero Rotary. Sim, não, antes disso com diretórios universitários, primeiro. Depois Rotary, e aí liguei a maçonaria, e depois, ¿Pero por qué te llamó la atención de la masonería? O sea, ¿por qué? ¿Recuerdas por qué? Porque siempre hay una primera curiosidad que hace que uno se acerque a la masonería. mi bisabuelo ha sido maçom, bisabuelo, pero pouco contato tinha com ele. Mas sempre me gostou a história enfim, sempre mentalizei algo, né? Então, quando me invitaram, efetivamente me conectei. É algo natural, vamos poner desta forma, né? E o jovem teria 20 e poucos anos nesta época. E tu sabe, né? Tu vas te apaixonando, né? Vai seguindo, vai seguindo. E o que ocorreu? Acabei tomando um rumbo administrativo político em Grão-Pará de Santa Catarina. Muito jovem já fui constituinte da reforma constitucional de nosso Grande Oriente, como delegado, e com 39 anos me tornei grande maestro adjunto. Joven. Sim, jovem. E ¿Qué sería el maestro adjunto de Paraguay? El vice gran maestro. Ah, el vice gran maestro. El vice gran maestro. Vice grande maestro. E me tornei, por a primeira vez, grande maestro com 44 anos. E aí, jovem, né? Tu tens mais sonhos, mais vontade, mais energia, certamente, mais vontade, te digo que muitos mais vontade de romper paradigmas do que manter equilíbrio nesta época. Sí, por la edad. Diferente de hoy. Por la edad, por la edad. No, espera un ratito. Yo creo que Rubén siguió un proceso medio diferente. Sí. Yo veo hoy un Rubén mucho más disruptivo de lo que pudo Sí, haber lo puede estado hace unos años, porque realmente Rubens viene cambiando un montón de paradigmas dentro de La la... masonería brasileña. No, y de la CMI, de la masonería latinoamericana. ¿Por qué Rubens está haciendo un cambio diferente al que él dice que hizo cuando era más joven? No, mira, la CMI está trabajando en un montón de áreas que, te digo, yo que ya estoy hace un buen tiempo cerca de la CMI, la Secretaría Ejecutiva, Rubén, es una secretaría totalmente innovadora que está introduciendo a la mesa de conversación de los grandes maestros temas que hasta ahora nunca se habían tocado. Es cierto, los temas clásicos continúan siendo parte de la agenda, pero hay un montón de temas nuevos que son de interés, no para el masón, son de interés para la sociedad, para la comunidad. Seguridad, inteligencia artificial, a ver, la playa de temas enorme. Así que yo veo un Rubén mucho más disruptivo de lo que él cree que está con la madurez que traen los años. La CMI es la entidad más grande en cuanto a que englobe grandes logias en Latinoamérica En el mundo, de verdad, Rubén. o en el mundo. Verdad. Mira, como estamos en la estructura regular global, né? Tenemos la Conferencia Mundial, que no es una confederación, es una conferencia que se reúne cada 18 meses. E não tem caráter decisório, né? Trabalha temas de interesse contemporâneos, né? Temáticas
que cada grande loja depois vai tratar isso internamente de acordo com com suas características. Enquanto confederação organizada, CMI é a maior do mundo. Del mundo. Es mayor en cantidad de países, Mas, es mayor en cantidad de potencia, o sea, de grandes logias, y es y mayor en miembros. cantidad de masones. ¿Cuántos masones tiene la quase CMI? meio milhão de maçones activos. 500.000 masones Sí, activos. La CMI congrega Regulares. 500.000 Regulares. masones Regulares. regulares. No, es un O sea que monstruo. si el gran maestro tiene dolor de cabeza No me imagino Rubén lo con que es. 5.000 hermanos, el dolor de cabeza de Rubén con 500.000, ese es otro planeta. La diferença é que nós manejamos 95 grandes maestros. Claro, Es diferente. claro, es diferente. Pero un poco más complejo. Un poco mucho. Políticamente es más complejo. Sí, Es sí, mucho, más. mucho. ¿Y cómo que lo que decidan, lo que tratan, dónde se publica? ¿Cómo uno puede tener acceso? La gente que está viendo que no está relacionado con la masonería, ¿cómo puede acceder a información de la CMI? Aí nós todos estamos cambiando muito espelhados o que a Grande Loja Simbólica de Paraguai está fazendo. Sim, estamos muito mais internos do que externos. Estamos, nesse momento, impulsando um pouco as redes sociais de CMI em caráter externo. Hay que invitarle a la gente que busque CMI, Confederación Masónica Interamericana, en las principales redes sociales y que nos sigan, ¿verdad, Rubén? Exato. Estamos iniciando esse trabalho, mas e aqui, Zacur, dizendo que estamos muito espelhados em los desarrollos, em inversões que a Grande Loja Simbólica de Paraguai está efetivando em suas ações. Iniciativas como esta, efectivamente, de abrir e ter uma comunicação mais aberta e mais assertiva, não somente com o público maçom, né, mas sim com a sociedade como um todo. E aí há um tema que nós estamos trabalhando, que é a desmistificação da CMI. De la masonería. De la masonería, de la masonería. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Que es un trabajo que tiene que ser mundial. Realmente. Porque mucha gente cree que nosotros somos un tipo diferente, ¿no? Mira, que no hacemos nada que están pensando. Respetamos a todos, respetamos las leyes, respetamos las religiones como un todo. Somos personas que buscamos trabajar por el bien, trabajando con el bien, no por el mal, ¿no? E há coisas que principalmente nos ciclos e nas redes sociais põem que a maçonaria faz que não hacemos. Então, temos um projeto muito claro em cima disto e Zacur está aqui como presidente da Confederação Maçônica Sul-Americana, está apoiando esse projeto como um todo, né, para que efetivamente a sociedade compreenda a maçonaria e ver que nós estamos para trabalhar para el bien de la sociedad, no por su mal. Eso es importante, Fabián, para la gente también. La COMASUD, la Confederación Masónica Sudamericana, está compuesta por las grandes logias regulares de Sudamérica, pero que a su vez son miembros de la CMI. Entonces la COMASUD, quiera sea o no, o en cierta medida, es un brazo de trabajo de la CMI. Como que la CMI es el gran paraguas y por debajo está la COMASUD, la COMACA, que es del Caribe, la Confederación Colombiana. A ver, entonces, pero como que la gran supraestructura es la CMI. Pero sabes que yo nunca le pregunté a Rubens y me voy a enterar ahora con nuestra audiencia también. El Rubens que no es masón, el Rubén Franz, que no es secretario ejecutivo, que no es miembro de la masonería, ¿qué hace en su vida o qué hizo en su vida? Bom, yo soy casado, ¿no? Tengo dos. Eso es importante aclarar. Siempre es importante. Siempre es importante. Dos hijos, un de 23, otro de 18 años, ¿no? Mira, casé más tarde, efectivamente. E trabalho na parte de prestação de serviços, né, principalmente na parte de construção e projetos, né, de planificação estratégica, de inversões estratégicas, tanto com governos como com iniciativa privada, com empresários como um todo. E eu sou uma pessoa mais, como eu dizia, mais sencilla, mais simples, não tenho alto perfil em redes, né? Sou mais baixo, me gusta mais a
como persona, né? Ser me gusta más estar en mi casa con mi familia. La familiero. Sí, sí. No de familia. ¿Y Eh, cómo es la masonería en Brasil? ¿Cómo es el relacionamiento, el día a día con Con tu la hermano, comunidad, con la comunidad? como con la acá, sociedad. Como como De acá. acá que hay muchos preconceptos contra lo que nosotros estamos justamente tratando de romper. tratando de romper, ¿verdad? Sí, Sí, Pero, por ejemplo, yo ahora veo que hay un boom en Brasil de las iglesias evangélicas, sí, un montón de denominaciones. Y obviamente está siempre la iglesia tradicional, católica. La relación masonería-iglesias en general en Brasil. con la Iglesia Es Católica, tensa, com a Igreja Católica não tanto, não como acá, me parece. Há segmentos religiosos, né, que efetivamente impulsam na imagem, né, não muito positiva da maçonaria. E esse é um desafio que nós temos nesse sentido. Pero me parece que não é tão complexo como há outras regiões do nosso continente. es lo que yo, que es más complicado, sí. claro, más complicado. dentro de ese trabajo de desmitificación del que Eh. hablaba Rubén, es lo que É importante. trato de hablar Pero- también siempre con la gente. El masón es papá, él es hijo, hermano, empresario, profesional, amigo. El masón es una persona que está totalmente inserta en su comunidad, ¿verdad? No es un tipo huraño, raro, que se pone, se disfraza de no sé qué cosa para salir a agarrar niños a la noche. Esa leyenda urbana está muy, muy lejos de lo que es la realidad del masón. Del masón. Bueno, acá me vas a ayudar vos con la pregunta. La Gran Logia tiene un gabinete y ese gabinete Sí. funciona como en los gobiernos que tienen sus diferentes ministerios, por llamarlo. Por llamarlo de alguna forma. La CMI tiene esto. Sí, tiene Sí. mucho. ¿Cuáles Bueno, son? las famosas directorías o las Sí. condiciones ¿Y de cuáles trabajo. serían Bom, esas? primeiro, né, assim, em la CMI, nenhum de nós somos remunerados. Eso Sí, es no, importante. Acá, y acá también. sí, acá no está Mas é muito importante que as pessoas da sociedade Sim. sepam, né, que Claro. que nas grandes horas os directivos, né, assim como na confederação, nós não somos remunerados em nada. es puro amor a la masonería. Exacto. Ojalá fuera, ojalá fuera. Puro amor Exacto. a la masonería. E temos um plano de trabalho que agora, na próxima Assembleia, que vai ser abril de 26, vamos apresentar à Grande Assembleia, onde tem assento quem tem presença e voto em la Grande Assembleia são os grandes maestros. Ponto. Eles que efetivamente, como o Zacur representa ¿Qué, la qué gran- sería el gran taller? Eso sería Exacto. una gran logia. Por ejemplo, y si fuese la OEA o la ONU, sería la Asamblea. La asamblea. Exacto. Ya. La Asamblea. E aí vamos apresentar a proposta da nova planificação estratégica de CMI. E neste momento temos um plano de trabalho, né, que foi apresentado quando estivemos aí na condição de candidato a secretário executivo, né, e aí temos distintas linhas estratégicas de trabalho, praticamente em três grandes eixos, né? Que trabalha em aspecto social, ou seja, externo. Temos um aspecto que remete muito à parte interna, que é a formação da cultura, da essência da maçonaria, e temos um outro eixo de trabalho que é a parte administrativa, estratégica, mas em conteúdo administrativo. Cada grande grupo desses três grupos três grandes eixos estratégicos, temos distintos grupos de trabalho. Como não são pessoas remuneradas, temos que contar com a boa vontade, da condição de se dedicar a seu tempo, né, además da família, da atividade profissional, dos seus negócios, né, a actuar com maçonaria. E aí, como temos praticamente atuando em todo um continente, temos que ter uma representação qualitativa, vamos colocar de cada zona. Ou seja, temos grupos de trabalho para atender cada região. Por exemplo, temos um grupo que está trabalhando de desmistificação da maçonaria. Temos um grupo que está dedicado à Academia Interamericana de Altos Estudos Maçônicos, que é a parte de formação maçônica. Muy importante. Outro eixo que está um grupo com a cultura maçônica, né?
por exemplo, no aspecto social, temos um grupo dedicado à parte de estudo de democracia, liberdade de expressão e de pensamento. Temos um outro grupo, que temos um irmão de Guatemala que está em liderazgo de grupo de pensamento, de trabalho com desenvolvimento socioeconômico sustentável, como podemos fazer e como podemos trabalhar isso. Ou seja, temos distintos, quase 18, se não me engano, 18 grupos de trabalho. 18 grupos de trabajo. Coincidente con la cantidad de comisiones que tiene Paraguay, ¿eh? Es 18. impresionante. Ojo, la CMI tiene un acuerdo firmado con la OEA, Sí. por ejemplo, justamente para trabajar en estos, Estos puntos. en estos ejes que son comunes y que bien Que decía, tiene que ver con la realidad. que bien, Correcto, no, y tiene bien que ver decía con la Rubén, realidad. también tienen como grandes temas por detrás el tríptico masónico. ¿Cómo? Libertad, Igualdad y y fraternidad. fraternidad. ¿Cómo se mantiene la CMI entonces? Los recursos de la CMI, ¿de dónde? Podemos aclarar, nosso presupuesto anual de $80.000. Anual. Anual. Sí, no, Nada, no, nada. un presupuesto super parco. Sí. Como impulsamos isso, né? Quando temos projetos definidos, muitas vezes as grandes lojas, a parte disso, nos ajudam de outra forma. Mira, Pero hay cuotas que pagan las grandes Claro, logias sí, de acuerdo cuotas, a su cuotas. membresía. A mi criterio, Es poco. es poco. Uno no puede pretender una institución con una presencia importante a nivel social con un presupuesto de menos de Sí. $100.000. Encima, es una organización... No, y que Ah, ahora ah, tiene que comunicar lo que hace. Ahora, en Claro, esta época. hoy tiene que Eso- comunicar lo que esos hace. 30.000 lo lleva para Tiene que comunicación. comunicar lo que hace, tiene que relacionarse con otras confederaciones Sí. alrededor del mundo, que es sumamente Sí. importante. Si finalmente es una actividad de representación para los que somos miembros de la CMI, diría que deberíamos Sí, Rubens. dotar Se necesita a la recursos para, CMI de no, recursos para poder... para hacer algo tan importante como lo que están haciendo, se necesitan recursos. agora, como impulsamos isso? Por exemplo, em determinadas temáticas ou determinados projetos, muitas vezes contamos com o apoio, como a Grande Loja Simbólica de Paraguai e outras, né? Que está, por exemplo, o projeto estratégico de CMI está muito conectado com a sua ação estratégica interna. Então, eles põem seu grupo de trabalho para ajudar a CMI a impulsar esse trabalho. Então, esse pressuposto podemos impulsar, não economicamente, pero em resultados ou com trabalho voluntário de outros irmãos em distintas regiões, multiplicando por mais. Sí, pues la actividad de representación, y eso es algo de lo que hay que echar. Es como que se maneja medio un tema tabú en masonería. La actividad de representación cuesta plata. Sí, totalmente. Y con mayor razón cuando quienes están en actividad de dirección no están percibiendo un salario. Nada. Entonces uno tiene que seguir trabajando, uno tiene que, bueno, entonces estar en los lugares, representar a las instituciones tiene un costo. Ya estamos por la mitad del segundo bloque y quiero hablar de algo donde ustedes van a tener que dialogar, porque nosotros le vamos a dar un espacio especial al tema del cisma, Sí. pero ¿cómo viene el reconocimiento de la SMI a la única gran logia paraguaya? ¿Cómo ocurre eso? Porque también hay una confusión de la gente, ¿no? Es que existen otras. No, Esta hay es la dos única, grandes por eso, logias. no. Hay una Hay sola que sola. tuvo un Tuvo un problema en sí. un momento, pero es la misma Sí, desde sí. el año 1869 Hasta ahora. hasta ahora. Bueno, ¿cómo ocurre esa cuestión ahí, en ese problema con la CMI? Bueno, yo le voy a contar, me permití, Rubén, contarle. Pero no todo, acuérdate que vamos a hacer un programa especial para esto. No, claro, correcto. Pero voy Pero a, aprovechando que la está Rubén. parte de la CMI, Sí, claro, voy a sí. contar un poco para refrescar la memoria. Y esto, el tema CMI con relación a Paraguay es importante porque también ayuda a graficar cómo realmente ocurrieron las cosas, como son hoy y no como de repente se quieren dibujar. La CMI nunca concibió la existencia de dos grandes logias en Paraguay. Cuando ocurre el cisma, del que vamos a hablar en otro programa, cuando ocurre el cisma en el año 2005, lo que hace la CMI, a ver, la Gran Logia Simbólica del Paraguay es miembro fundadora desde el año 1947. Cuando ocurre el cisma, la disyuntiva en la que se ve la CMI no es entre
recibir a una gran logia o a otra gran logia. La CMI dice, bueno, mi miembro desde siempre es la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Ahora, ¿quién representa hoy a la Gran Logia Simbólica del Paraguay? Porque en aquel momento había dos grandes maestros que se atribuían ser la cabeza de una misma Gran Logia Simbólica del Paraguay. No de una nueva, ni de una vieja, ni de toda esa... De la única. Entonces, en el año 2007, en la Asamblea de Buenos Aires, y luego de que la CMI haya enviado al Paraguay un triángulo de grandes maestros que vino a analizar lo que ocurrió en el cisma, lo que hace la CMI, el plenario, la asamblea completa de todas las grandes logias miembros de la CMI, es decir, señores, a nosotros nos queda claro que la línea sucesoria sigue por este lado y no sigue por este lado. Un pequeño spoiler de lo que vamos a hacer en otro programa. Hasta el año 2005, el último gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay todavía unificada se llamó, o se llama porque vive todavía, Reinaldo Domínguez Dip. Sí. ¿Ok? Reinaldo Domínguez Dip. Y vamos a tener que dedicar todo un programa a contar qué es lo que ocurrió. Pero haciendo un resumen. Lo que hace Reinaldo es pasar el mallet. El mallet, el martillo, para que la gente entienda el símbolo de autoridad del gran maestro, lo que sería equivalente al cetro de un presidente de la República. Reinaldo Domínguez entrega el atributo de poder a un gran maestro que lo invitamos para que venga en un siguiente podcast, que se llama Ignacio Mendoza. En paralelo, hay otra persona que se autoproclama ser gran maestro y del cual deriva hoy que básicamente se fue a comprar el mallet porque no recibió el gran mallet de ningún gran maestro antecesor. Entonces la cuestión es sumamente simple si lo reducimos a su más mínima expresión. Una gran logia continúa o tiene continuidad por el traspaso regular del gran mallet de un gran maestro al gran maestro siguiente. ¿No es cierto, Rubén? Así continúa, así se mide la antigüedad de una gran logia. ¿Cómo? Lo más simple, Reinaldo Domínguez pasa el gran mallet acá, a Ignacio. Ignacio Euclides, Euclides a Edgar, Edgar a este servidor. Hay otra persona que no recibe el gran mallet de nadie y que va pasando el gran mallet, que bien dijiste, habrá ido a comprar no sé dónde, de persona a persona. Bueno, correcto. Es tan simple como eso. Lo que hace la CMI en su momento es reconocer esta situación. Después de enviar a 3 grandes maestros, insignes grandes maestros, a analizar in situ, porque vinieron aquí a Paraguay, lo que ocurrió, la CMI dice, para nosotros es claro, la representación de la única gran logia es de este señor, en ese momento creo que era Ignacio. Ignacio. El señor Ignacio Mendoza, no este otro señor. Y bueno, ahí quedó. Y continúa. Y no fue solamente la CMI. Sí, no. Eso vamos a fue Inglaterra. Vamos a hablar después. Bueno, vamos a hablar. Pero es importante que ahí aclares. Cuando hay un conflicto, no sé si hubo otros así tan importantes, pero ¿cómo la CMI elige las autoridades que tienen que ir a ver qué sucedió? ¿Cuál es la instancia jurídica de la CMI, si es que la tiene? ¿O cómo actúa en este tipo de casos? Normalmente, cuando hay un caso en ese sentido, como ocurrió en Paraguay, el Consejo Ejecutivo designa una comisión de 3, 5, ímpar, ¿no? de grandes maestros que va al territorio a ver o que se pasa y hace un relato de la situación con un dictamen, con un parecer, y la Gran Asamblea hace la evaluación de eso y toma su decisión, como ocurrió en Paraguay, quando se verificou que efetivamente que era um problema sucessório, né? E definiu que naquela ocasião, se não me engano, Ignacio. Lo importante aclarar entonces, es la
gran asamblea, o sea, la asamblea de la CMI asamblea, es la que claro. termina determinando, no en esa oportunidad la cabeza nada más. No, es no, de no, toda la la gran asamblea. asamblea. Es más, pasa varios No, filtros. no, porque es importante aclarar eso. Y justamente, ¿cuáles son los filtros? Yo te cuento con relación al caso Sí, Paraguay, a Paraguay. porque estoy desde el comienzo del... Y Rubens fue una persona que conoció el problema de Paraguay de primera mano. Sí, yo era grande maestro acá en la Correcto. ocasión, sí. Así que si hay una memoria histórica fuera de Paraguay, de lo que ocurrió en Paraguay, probablemente pueda ser Rubén entre otros grandes maestros. Bueno, primera instancia, el triángulo. Viene entre grandes maestros, se entrevistan con la gente, preguntan, hacen sus propias investigaciones y dicen, no, espera un ratito. Acá la sucesión legítima de la Gran Logia es por este lado. Oh, muy bien. Eso se eleva a una segunda instancia, que es el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo dice, correcto, analizando el informe que recibo del triángulo, la sucesión legítima de la Gran Logia Simbólica del Paraguay es por este lado. Y eso después sube a la Asamblea. Yo no sé cuántos miembros había en aquel entonces, pero 70. Si hoy son 90 y pico, habrán sido 70. Por unanimidad de todas las grandes logias presentes en la Asamblea, ratifican el triángulo, el Consejo Ejecutivo y dicen, correcto, la sucesión de la Gran Logia Simbólica del Paraguay continuó por este lado. No es que la CMI no reconoce ni desconoce. La CMI lo que hizo es recibir en su seno al representante legítimo de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Que es fundadora, como dijiste. ¿Qué? Fundador. Y si me claro. permite una parte, Jacur, yo estaba revisando un poco de la historia de CMI, de los pocos casos que tuvimos similares a estos, nunca tuvimos una decisión en la Asamblea por mayoría. Por unanimidad. Sempre por unanimidade. Quizá, eventualmente, um ou outro caso aqui, mas por lo que eu recuerdo, sempre por unanimidade. Pero ahí es importante, Sí, ahí pero también yo rescato la importancia de que la CMI tenga su propia memoria histórica. É, Sí. Porque hoy hay grandes maestros de grandes logias presentes en aquella asamblea que Sí. podrían tomar una decisión errada Sí, sí, sí. por no saber o por no tener acceso a esa memoria histórica. Sería mucho más fácil si uno, y ese es un gran desafío seguramente para la CMI. Bueno, aunque esto hoy está documentado. Esto que acaba No está es- documentado, pero estaría bueno tener acceso a una base de datos donde yo pueda consultar las decisiones asamblearias, por ejemplo. sim, e se me permite, então, Zacur, por la Assembleia se designou e por aceptação, la Gran Logia de Chile detiene hoy, inclusive reglamentariamente, el Centro de Documentación Histórica de CMI. Entonces, ele já tinha aí um bibliotecário, já tem uma equipe de profissionais qué bueno. na Gran Loja de Chile, e a Gran Loja de Chile disponibiliza estes profissionais a que a CMI também tiene aí depositado seu acervo histórico. Pero hoy hay una base de datos a Ya. la que yo puedo Sí, ingresar, sim, já o eso está en proceso de No, construcción. estamos, bom, temos a parte tecnológica já implementada, ok? Que vai trabalhar a parte de documentação, imagem e sonido de CMI. E a parte documental, incluso, quando estivermos tudo implementado, podemos aplicar incluso filtros para poder, aí, por exemplo, em uma assembleia, queremos ver o que se passou com o tema Gran Loja Simbólica de Paraguai. Vai ter todos os documentos. Qual é o nosso desafio neste momento? Recuperar os documentos que estão em distintos pontos da América em condição física. Ya. Este é o ponto, porque temos o meio físico, temos que digitalizar isto e levar a Chile para que podemos, num procedimento bibliotecário, identificar, classificar tudo isto, ou seja, estruturar em sistema para poder ter essa consulta. Esse trabalho está sendo desenvolvido por a Gran Loja de Chile. Então, aproveitando, embora tenhamos um pressuposto aí, esta extracção operacional está sendo custodiada por la Gran Loja de Chile para CMI. Yo, con mucho gusto, yo me ofrezco, yo quiero trabajar con Sí. ese archivo. Para los que quieran conocer un poquito más de la CMI, además de googlear,
En el libro de la recopilación histórica de la masonería paraguaya tenemos un capítulo donde se habla justamente de cómo se crea la CMI y las primeras asambleas hasta 1965 aproximadamente, con sus temas más importantes, que hicimos una recopilación también del aporte de la CMI en aquella época, porque llama la atención en serio que una entidad masónica, en este caso sería supramasónica, ¿verdad? Porque ya son varias grandes logias, Sí. trate temas que tienen que ver con la realidad, porque uno siempre cuando piensa en masonería, no, no, esos tipos se esconden y hablan de cosas que, no, no, se trata de realidad Y nacional, ojo, como decíamos, contextualizando. Sí. totalmente. Sí, sí, En pleno comienzo de la Guerra Fría. No, sí. no habrás. Hoy es fácil Oye, es fácil ir a hablar de democracia. en Y, aquella qué sé yo. época, en aquella Y sabes época. qué, Fabián, y podemos dedicarle un programa entero. Hubo una asamblea de la CMI que se hizo aquí en Paraguay en época de la dictadura. Del 71, que encontré, en el libro van a encontrar la foto de esa reunión. Ahora, las historias detrás de esa asamblea en plena época Tenemos de que la tratar acá. dictadura, esas las tenemos que tratar Tratar acá. acá. Bueno, Sí. pasó rápido la hora, o sea, es imposible. Ya nos fuimos, Sí, nos fuimos. La verdad que un invitado de lujo, y da gusto conversar contigo, Rubén, justamente por tu memoria histórica. No te dije viejo, estás por tu experiencia, No, por tu gran un experiencia. joven de muchos años. Ah, sí, ¿no? por tu gran experiencia, así que realmente para mí fue un privilegio hacer este capítulo por nuestro invitado. Pero bueno, se acabó el tiempo. Nuevamente quiero, antes de despedirte, agradecer a nuestro oficiante de Trading Card, la mejor esquina del país, que como siempre nos atendió de primera. La despedida oficial es con tus manos, José Miguel. Mi querido Rubens, fue un privilegio tenerte en el cuarto de reflexión. Espero que te hayas sentido cómodo con nosotros y a ver si podemos replicar esta dinámica en la CMI en alguna oportunidad. Sí, sí. Mira, agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes, contigo, Zacur, con la Gran Hora Simbólica de Paraguay, con ustedes todos que están aquí, con esa experiencia. Zacur conocí hace algunos años, ese Sí, joven, los dos somos jóvenes de algunos años. ¿Eh? pero me encanta, né? E principalmente a los paraguayos, né? Principalmente me gusta, me encanta el desarrollo de este país, la fuerza de esa gente, la forma con que está impulsando, né? Una centralidad, inclusive de inversiones, atrayendo gente de toda parte de nuestro continente, incluso de Brasil, que están mirando aquí para invertir aquí, se conectar com esta gente. Mira, somos latino-americanos. Um continente fantástico, com tu que é historiador, né? Com histórias muito diversas, muito distintas, pero um pueblo muito rico de calor humano fantástico. Muito obrigado. No, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos la próxima. Chau. Chao.